Queridos alumnos, buenas tardes. Bueno, esta es otra modalidad de dictado de clases. Como les había anticipado, les dije que me esperaran a algunos que me mandaron ya el trabajo práctico correspondiente a esta unidad, para que yo les pudiera explicar, aunque sea rápidamente en unos minutos, lo que esta presentación tiene. Esta primera parte en realidad es anecdótica, es decir, de cuál es el origen de la palabra, ética, y qué es lo que aplica en sus conceptos. Yo les había hablado en algún momento que la ética tenía un sentido corporativo y comprendía ciertos pareceres o sentires de una determinada comunidad. Como acá estamos hablando de ética farmacéutica, se supone que todos los farmacéuticos compartimos los mismos principios. La bioética como tal es en realidad el estudio sistemático de esas conductas en el área de las ciencias humanas con aplicación sanitaria. Tiene un padre, es decir, hubo alguien que acuñó este término. Este señor fue Van Resle Potter II, que en 1971 él escribió un libro químico y en su trato con enfermos terminales se dio cuenta de que el abordaje a este tipo de pacientes tenía que ser multidisciplinar. Entonces, él acuñó este término de bioética, que es el que actualmente se utiliza para todo lo que es aplicación de principios éticos a la vida. ¿Qué quiero que sepan de estas diapositivas? Bueno, que existen códigos internacionales a los cuales diversas asociaciones, inclusive nuestro país como país ha adherido, y estos códigos internacionales siempre surgieron en momentos particulares de la historia, después de guerras o después de que se supiera algún tipo de investigación cuyos fines no eran demasiado éticos, ya que estamos hablando. Entonces yo normalmente pregunto en general, no pregunto ni el año ni el lugar donde fue suscrito, sino qué conocen de códigos internacionales. El principal código, o el primero, en realidad fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que fue alrededor de 1948 como código universal. Pero un año antes, cuando se estaba juzgando a los jerarcas nazis responsables del genocidio judío, lo juzgó una corte internacional en la ciudad de Nuremberg, que era una ciudad alemana, que fue elegida ahí porque primero la cárcel estaba cerca del lugar donde se hizo el juicio y segundo, esta ciudad no había sido tan destruida como las otras. Cuando aparecen todas estas atrocidades cometidas contra los judíos, se suscribe un código internacional que se llama Código de Nuremberg, que puede ser considerado como el código madre de todos los códigos, ¿no? Y habla de, por primera vez, aunque no lo nombra con esta frase, el consentimiento voluntario, es decir, cada persona debe ser informada antes de ingresar en algún tipo de experimento científico o hacérsele algún tipo de tratamiento. Muchos años después, en 1964, se adopta la Declaración de Helsinki. Esa declaración en realidad es de ese año, pero ha tenido numerosas modificaciones con el tiempo. Y es muy importante porque este es un acuerdo de la Asociación Médica Mundial. Em, ¿Qué diferencia hay entre Helsinki y Nuremberg? Bueno, hay muchas, pero básicamente habla del consentimiento informado. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre consentimiento voluntario e informado? Que una cosa es que te digan, usted va a formar parte de un experimento o se le va a realizar tal procedimiento, eso sería el consentimiento voluntario, puedo decir sí o no, y otra cosa es que diga, mire, a usted se le va a hacer tal procedimiento, lo vamos a operar, va a salir bien, pero también puede tener estas otras complicaciones, le puede pasar este efecto colateral, etcétera, etcétera. Puede firmar este documento, entonces el consentimiento informado es aquel que yo informo a la persona sobre todos los beneficios, pero también los problemas que puede acarrear el proceso. ¿Cuáles son los principios generales que establecen los códigos?
Son tres, esto sí lo suelo preguntar siempre. El respeto por las personas, es decir, por la autonomía de las personas, que también se lo denomina autodeterminación. ¿Por qué el respeto por las personas? Porque existe un grupo de personas disminuidas. Normalmente yo suelo preguntárselos cuando hacemos las clases presenciales, pero ustedes piensen en aquellas personas que no pueden por sí mismas en decir un sí en algún punto de participar en algún experimento o algún procedimiento. ¿Cuáles serían esas personas? Bueno, los ancianos, por ejemplo, los niños, las mujeres embarazadas, las personas privadas de su libertad. Es decir, no es que una mujer embarazada no pueda decir que sí, pero es un grupo vulnerable, está disminuido de alguna manera en sus capacidades. No es porque una embarazada sea menos que una persona normal, sino que tiene una condición especial que la hace sujeto de cuidados especiales. El segundo principio es el de la beneficencia y no maleficencia, que en realidad tiene su origen en el juramento hipocrático, que Hipócrates, el médico griego, en sus aforismos, en uno de sus tantos aforismos, dice, ante todo, no hagas daño. Entonces, ¿cuál es este principio de beneficencia, no maleficencia? Aumentar al máximo los beneficios y reducir al mínimo los riesgos. Y el principio de justicia es la obligación ética de dar a cada uno lo que le corresponde. Esto es, si hay un estudio científico, lo que tenemos que hacer es primero determinar cuál va a ser el grupo focal beneficiario de este estudio y cuáles van a ser los criterios de selección y de ingreso o de no ingreso a ese grupo. Entonces, todo paciente que cumpla con ciertos requisitos, dependerán del tipo de estudio, peso, edad, talla, lo que fuere, tiene derecho a dicho estudio. Eso es básicamente el principio de... Hay otros códigos internacionales, vuelvo a repetir, no quiero que lo sepan ni de memoria ni el nombre, pero sí alguna cuestión de decir, profe, mire, hay otros códigos como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Luego están las normas SIOMS, que son pautas para la investigación biomédica en seres humanos. Y las empresas farmacéuticas, las grandes empresas farmacéuticas, cuando tienen que hacer algún tipo de estudio, para evitar chocar contra las legislaciones particulares de cada país en el cual quieren hacer el estudio, crearon unas directrices de buenas prácticas clínicas, que son un conjunto de normas que serían comunes para diversos países. ¿Se entiende? Es decir, si yo soy Novartis Internacional y quiero investigar sobre algún medicamento determinado y quiero hacerlo en Francia, en Bélgica, en Argentina y en Chile, pues estas directrices me ayudan a no chocar contra la legislación de cada país. Y un código que es nuestro, es el Código Internacional de Ética para Farmacéuticos, donde, digamos, de este código se nutren la mayoría de los códigos de ética de los diversos países, ¿no? Y dice que los farmacéuticos, en uno de sus articulados, ¿no? Dice que los farmacéuticos son profesionales de la salud, entre cuyas responsabilidades profesionales se incluyen la responsabilidad de buscar y garantizar que las personas obtengan el mayor beneficio de sus tratamientos con medicamentos. Ahí tienen el tercer principio que yo les mencionaba, el segundo principio, el de beneficencia no maleficencia. Algo sobre el marco legal de investigaciones clínicas. Recuerden que esta asignatura es legislación. Bueno, hay mucha materia en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en un apartado, en un capítulo denominado Derechos y Actos Personalísimos, donde yo ahí les puse, vuelvo a repetir, no quiero que lo sepan de memoria ni el articulado, pero tienen como varios temas que trata el nuevo Código Civil y Comercial, como la inviolabilidad de la persona humana, la protección de la dignidad, la prohibición de toda práctica destinada a producir alteración genética del embrión, la investigación médica en seres humanos, etcétera, etcétera. O sea, aquí sí tenemos una ley
es más un código madre que nos protege en el marco de investigaciones clínicas. Bueno, acá sigue el articulado, así que no es necesario abundar en detalles. Sigue a nivel nacional, otro, también les he puesto como varios artículos. Me voy a la diapositiva anterior. Básicamente, este sistema eh, plantea la formación de dos grupos, los CIEIs y los COEIs. ¿Qué es esto? En cada hospital o institución sanitaria, ya sea público o privada, que se quiera hacer investigación, debe haber un comité de bioética local que apruebe ese protocolo de investigación con una serie de documentaciones. Luego, esa aprobación no es directa, es decir, ese comité tiene que remitir a un comité central de bioética que con sede en el Ministerio de Salud, que es el que finalmente aprueba la investigación. Yo suelo decirle en chiste que más o menos es tan restrictiva esta norma que se puede investigar solamente sobre los muertos. Es decir, plantea muchas restricciones simplemente para proteger la integridad de la persona humana. Y acá está lo de objeción de conciencia farmacéutica que en algún mail algún alumno me planteó que no lo había comprendido bien. A ver, ¿qué es la objeción de conciencia en sentido amplio? Es la resistencia que un individuo se opone al cumplimiento de una norma cuando entra en conflicto con sus propias convicciones. Es decir, yo estoy convencido de que esta norma no la puedo cumplir por alguna determinada razón. Tiene antecedentes inclusive en raíces religiosas, ¿no? Eh, También está en otros países ya regulada, en nuestro país todavía es incipiente. No hay que confundir objeción de conciencia con estas cuatro formas que he puesto más abajo. Por ejemplo, la evasión oculta. Dice evitar sanciones por inobservancia. ¿Qué es esto? Yo voy a la madrugada y veo un semáforo en rojo y digo, bueno, voy a cruzar ese semáforo en rojo por miedo a que me roben, me asalten. Entonces eso, y porque yo estoy convencido de que tengo que pasar los semáforos en rojo. Eso es evasión oculta, nadie me ve, pero estoy inobservando una norma. La desobediencia civil tampoco. Un grupo de personas decide transgredir determinados límites, bañarse en el río, por ejemplo, porque hace calor y lo hacen un montón. Y está prohibido bañarse en el río porque está contaminado, en el caso de nuestro río Suquía. Eso es una transgresión planificada. La resistencia pasiva, el principal ejemplo fue Gandhi, o sea, Gandhi casi logró la independencia de la India frente al Imperio Británico, no haciendo nada en realidad, o sea, él no se oponía violentamente al gobierno, esa es resistencia pasiva. Y la activa es aquella donde el pueblo toma las armas, ¿no? Y ataca a las fuerzas del orden. Estas cuatro formas no son objeción de conciencia, o sea, que yo esté convencido de hacer algo no basta para aplicar la objeción de conciencia.